Chicos, no voy a extenderme mucho en esta intro. Lucho Claudio Castagnoli, así que bienvenidos a mi resumen del episodio especial de All Elite Wrestling Dynamite, titulado Fyter Fest Semana 1. Como ya es normal, este show inició con pirotecnia y además con un combate más que interesante. Lucha titular por el campeonato de TNT. El nuevo campeón Wardlow se enfrenta al tipo que viene de Orange Cassidy. Ovación total para Wardlow y se nota cómo este tipo los tiene en la palma de su mano. Bueno, un combate imposible para Cassidy que aún así le dio un poco de guerra al campeón. El combate inició con un poco de vacileo por parte de Cassidy, pero cuando ya Wardlow se cansó de juegos, se le puso cuesta arriba el asunto a Orange. Momentos importantes a destacar fueron las dos intervenciones en el combate, ya que en un momento The Best Friends distrajeron al referee para intentar ayudar a Cassidy, inclusive sacando una motosierra. Pero el árbitro por primera vez está atento y expulsa a los dos y bueno, por ahí también apareció Danhausen, para nada más salir ileso del encuentro con Wardlow. A destacar también la forma en que Cassidy levantó a Wardlow, no me lo esperaba y Cassidy tampoco se esperaba ese powerbomb del campeón. Este último le dio la victoria a Wardlow y continúa como campeón de TNT. Un combate entretenido en el que hubo comedia, como es normal en combates de Cassidy, pero que a nivel in-ring no estuvo mal. Después del combate, Wardlow le extiende la mano a Orange Cassidy en señal de respeto. Por cierto, aprovecharon después para pasar un resumen de la defensa titular de Pac, transmitida en Dark, que esto a su vez fue extraído de un show hecho en UK el pasado domingo. Está bien que hagan eso. Cuando este temazo suena, quiere decir que el Entertainer hace su entrada. Chris Motherfucking Jericho entró en escena para hablar un poco del combate que tendrá contra Eddie Kingston la próxima semana, con estipulación de Barbed Wire Match. Recuerdos, ¿eh? Bueno, la cuestión es que Jericho, para empezar, dijo que no estaba parado en el ring como el Chris Jericho Painmaker o el Chris Jericho The Wizard, sino como la leyenda viviente. Otro nombre más, supongo. Además, agregó que es superior a Eddie Kingston y dijo que este último no era un mentiroso, sino que estaba perdido, al decir que lo hacía por sus amigos. Después de esto empezó a decir cómo destrozó a cada uno que Eddie considere su amigo, incluida Ruby, de la cual dijo que su brazo estaba como estaba por ser su Ruby. O sea, la de Eddie Kingston. Jericho le dijo que nunca había ganado una lucha de este tipo y él sí. Y le dijo además que la próxima semana se verá las caras no con Chris Jericho, sino con The Painmaker. Para concluir que no es un mentiroso, sino un perdedor. La verdad es que esta línea sonaba muchísimo mejor en inglés. You're not a liar, you're a loser. Muy buena promo de Jericho que le da hype al combate de la próxima semana, que va a ser más que interesante. Ante esto, después de comerciales, Eddie le contesta alegando que le da igual a quien traiga la otra semana, ya que no importará y que vengará lo que le hizo tanto a Ruby como a sus amigos. Bueno, en el siguiente combate tenemos involucrado al campeón interino de All Elite Wrestling, Jon Moxley, quien se enfrentará a, mejor que lo diga el anunciador porque yo japonés no te lo manejo, por el torneo para determinar al que llegará a medirse contra Punk cuando regrese. El combate fue bueno ya que los dos se dieron con todo, inclusive llegando a la sangre. Muy buenas las secuencias por parte de los dos, pero como es un tanto lógico, el ganador fue Jon Moxley, después de aplicar su remate. Victoria que acerca a Moxley a enfrentarse a Punk, o la verdad es que no sé a qué lo acerca, pero a algo lo acerca. House of Black le manda un mensaje a Darby después de ofrecerle la mano a Brody King. Para esta parte me tengo que disculpar porque no tengo clip, pero básicamente Luchasaurus destrozó a los rivales de turno que tampoco sé quiénes eran, tampoco fue relevante. Y después Hackman Adam Page es incentivado por The Dark Order para un combate contra The House of Black en Rampage, creo. Presentan a la leyenda Jim Ross, quien comentaría la segunda hora del show. Y bueno, prepárense porque el combate que se viene no fue el mejor de la noche, pero Claudio Castagnoli le saca un combate entretenido hasta una escoba. Claudio se enfrentó al invicto en las MMAs, Jake Hager. Toma, frase de fallback.
Bien, el combate fue entretenimiento por parte de Claudio, quien con sus uppercuts y movidas aéreas impresiona. Destaco el momento en el que Claudio puso en posición de suplex a Hager, además de ese uppercut aéreo tan bonito y también su uppercut rotatorio. El combate finalizó después de un bombazo tremendo por parte del suizo. Victoria de Castagnoli, que está teniendo un inicio de locos en All Elite Wrestling. Después tuvimos la mejor entrevista a Hook. Combate femenino de la noche, la maestra Serena Deeb se enfrentó a Anna Jay. Un combate que no estuvo tan mal, aunque hubo descoordinaciones importantes. Hay que decir que la victoria fue para Deeb, que no soltó la llave de rendición hasta que llegó su rival en Dishonor, Mercedes Martínez. Thunder Rosa y Toni Storm están hablando con Tony Schiavone hasta que llega la doctora Britt Baker a retarla a un combate en pocas palabras. En zona de médicos vemos cómo revisan a Anna Jay cuando llega probablemente una de las superestrellas más odiadas actualmente. Sí, Natalia, no, espérate, ¿qué? No, espera, Tay Conti. Básicamente le dice que si quiere tener éxito en su carrera tiene que hacer cambios importantes en su rumbo. Hora del main event. Lucha de triple amenaza por los campeonatos en pareja de All Elite Wrestling. Los Young Bucks defienden ante Keith Lee y Swerve Strickland y Powerhouse Hobbs y Ricky Starks. Sin duda para mí fue el combate de la noche. Muy entretenido, en el que el Spot Fest no faltó y eso lo hizo muy dinámico. Destaco unas secuencias entre Strickland y uno de los Bucks, además de la agilidad de Ricky Starks y de Keith Lee. ¿Cómo se mueve este señor? Ese topetazo me dejó loco. El combate finalizó precisamente por ese topetazo, ya que después de que Keith se mandara, Strickland le aplicó el Swerve Stomp para llevarse la victoria y convertirse en los nuevos campeones en pareja de All Elite Wrestling. Para ser sinceros, es buena idea quitarle los títulos a los Bucks, porque los han tenido en múltiples ocasiones y es bueno ver caras nuevas. Así que Lee y Strickland conquistan su primer oro en All Elite Wrestling. Me hace feliz ver esto. Y así termina el show, con estos dos celebrando su victoria. Un show que prometía y creo que estuvo bien. Lo único menos atractivo fue el combate femenino y algunos segmentos, pero bueno, hay que rellenar un poco. Mi nota es un 7,5. Creo que está bien como nota. Bueno, un 8 porque me gustó el combate estelar. Bueno chicos, espero y les haya gustado el resumen. Espero verlos pronto con más contenido. Y sin más que decir y comentar, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Yo cada vez hago finales más anticlimáticos, no sé. No me lo ocurro para despedirme, ¿ok?